Sí, no es fácil, no es fácil recibir la palabra de Dios. Puede pasar, hermana Noemí. Imagínese el que la oye, la siente fuerte. Imagina lo que la predicamos. Me estoy yendo. Es tremendo, es difícil. Así es que démosle gracias al Señor por nuestra perseverancia. A veces oímos lo que no nos gusta, a veces decimos lo que no nos agrada, y no es impuesta la necesidad de hacerlo y que el Señor nos ayude. No olvide jamás que los que predicamos la palabra no somos perfectos. No lo somos. Nos es impuesta únicamente la necesidad de hacerlo. Y dice Pablo, ay de mí si no predico el Evangelio. Así es que le digo esto para que se fortalezca por si hay momentos que se deprime, se entristece, se decae. No solo a usted, también a nosotros los que predicamos nos pasa. Amén. Bien, vamos a abrir las escrituras a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 1, versículo número 10 al 12. Este es el fruto de un sentir después de compartir que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Amén. Bien, ya le voy a explicar nuevamente eso. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Vamos a leer hasta el versículo número 12. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén. Buen Dios y Padre, oramos para que podamos recibir tu enseñanza. Revélanos tu palabra después del conocimiento que nos des. Sé propicio por medio de ella. Permite que nuestro corazón esté fértil, que esté sensible, que la alabanza ha sido un tiempo para que nuestro corazón sea preparado para recibir tu palabra. Señor, ayúdanos a permanecer siempre en tus caminos y a esperar tu tiempo en nuestra vida. Añádele bendición a tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, hermanos, pueden sentarse. Amén. Esto que estoy compartiendo, le he puesto el misterio oculto porque en uno de los versículos lo encontramos, el misterio oculto. Eso es suficiente para que nosotros nos demos cuenta porque antes no podíamos entender la palabra de Dios y hoy comenzamos, aunque sea brevemente, aunque sea muy mínimo, podemos empezar a armar ese rompecabezas, ese misterio de lo que es el Evangelio eterno. A veces cuesta cómo es que existe una eternidad y nosotros estamos sometidos en un tiempo. A veces cuesta comprender que hay seres espirituales eternos y nosotros somos temporales. Vivimos 70 años y los más robustos 80, dice el Salmo 90. Y así una infinidad de cosas que no tienen respuesta exacta. La respuesta que da más que todo y se atreve es la ciencia, pero la ciencia no puede traspasar ciertos límites, así como no puede pasar la frontera que penetra el alma, no puede pasar. Y así hay una infinidad de situaciones y de cosas que solamente por medio de la escritura son entendibles. El, el por qué estoy compartiendo esto es porque después de estar reflexionando al estudiar y después de predicar, que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Me puse a reflexionar y a pensar qué es lo que nos motiva a nosotros los
creyentes a poder soportar las aflicciones. Pues en el caminar del Señor me he dado cuenta de que hay una infinidad de personas que las dificultades, las aflicciones, los eliminan. ¿Y qué es lo que hace que muchos creyentes las aflicciones no nos eliminen? ¿En qué confiamos? Y eso fue lo que me motivó a querer inquirir, indagar, igual que los profetas del antiguo pacto, que el Espíritu de Cristo estaba en ellos, y les dieron ese conocimiento, y por más que ellos indagaron diligentemente, no pudieron, porque no se les reveló en su plenitud, no pudieron comprender qué pueblo era este y qué tiempo era este. Y es por eso de que hoy nosotros con mucha sencillez en el Señor únicamente, con mucha facilidad y sencillez podemos encontrar desde el Antiguo Testamento esas revelaciones, pero porque nosotros estamos hoy sabedores quiénes somos y de dónde hemos salido. El problema en el tiempo de los profetas en el Antiguo Pacto es que todavía Dios no había encarnado. Entonces ellos se les era difícil saber qué pueblo. Un pueblo mejor que nosotros, hablando de Israel, un pueblo mejor que nosotros, un pueblo con mejor pacto, un pueblo con mejor gloria, un pacto con mayor bendición, etcétera, etcétera. Y no pudieron entender cuando el Señor le dice a Abraham: ¿puedes tú contar las arenas del mar? Si puedes contarlas, así será tu descendencia. Y eso posiblemente un poquito entendible, pero lo difícil es cuando puedes contar las estrellas. Si puedes contar las estrellas, así será tu descendencia. Entonces, si Cristo no había venido, era bien difícil comprender lo de las estrellas. Para nosotros es bien fácil, primeramente porque recibimos el Espíritu de Cristo, recibimos el Espíritu Santo, recibimos el Espíritu del Padre. Los tres vienen a ser morada con nosotros, y lo dice muy bellamente el Evangelio de Juan en el capítulo número 14. Entonces, nosotros venimos y con ese Espíritu comenzamos a ser enseñados, pues nos dio pastores y maestros. Es un privilegio que muchas veces no lo podemos reconocer, y también muchos no lo valoramos. Nos dio maestros, y estos vienen a explicarnos, a enseñarnos con paciencia, y nos toman como niños, porque en eso se caracteriza el maestro, en que tiene la paciencia, el amor, y enseña como enseñarle a un niño, a un bebé, esa paciencia, etcétera. Entonces, a nosotros se nos facilita el poder ver en el Antiguo Testamento que era sombra de lo que iba a venir. Y como le repito, a ellos les fue muy difícil. Entonces, me quedé en que este celo en ellos por penetrar el misterio de Cristo, les decía el jueves anterior que pone de relieve la ventaja de los creyentes, que son los beneficiarios inmediatos. A estos ha sido revelado de una manera especial el misterio de Jesucristo, que permaneció en cierto sentido oculto a los justos del Antiguo Testamento, que es el reino. Ellos están representados en las palabras que Dios le dio a Abraham. ¿Puedes contar las arenas del mar? El reino. Y esto es, cuando usted entiende estos dos cuerpos, cuando usted entiende estas dos iglesia, porque el reino es sacado de la tierra, eclesía, la palabra, pero en la palabra griega, eclesía es sacado de, y la iglesia, sacado no de la tierra, sino que sacado de Cristo. Cuando su costado fue abierto, que salió sangre y agua, ahí es donde nace la iglesia celestial. Sale de Cristo, así como el reino sale del costado de Adán. Y ahí puede ver usted el origen del reino y el origen de la iglesia. Ahora, hay cosas que son reveladas, hay cosas que no.
A ellos se les dio muy claramente, y yo le leí la cita bíblica del libro de Deuteronomio, capítulo número 29 y versículo 29, para muchos de nosotros muy, muy común, muy conocido por estudios anteriores, de años anteriores, donde dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, más las reveladas, oiga, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ellos podían comprender algunas cosas. ¿Y cuáles comprendían? Únicamente la que se les revelaba que competía a ellos como reino. Y habían otras que no les era revelado, como en el caso de lo que dice Pedro en su primer carta, y capítulo 1 y versículo 10 que leímos, se les dio cierto, por el espíritu que estaba en ellos, se les dio cierto conocimiento, pero ellos no podían entender quién era este pueblo. Y hoy, esta noche, con la ayuda del Señor, vamos a tratar la manera de poder saberlo de una mejor forma a través de la Escritura. Entonces, revelado a la iglesia este misterio, no al reino, sino a la iglesia, y tremendo porque no todos los creyentes lo entienden. ¿Y por qué todos los creyentes no lo entienden? Porque no todos los creyentes son la iglesia. Esa es una de las verdades reveladas por medio de la Escritura, de que no todos los que son salvos son iglesia, sino que dentro de todo este grupo de salvos va a ser sacada la iglesia. Y la iglesia va a ser sacada de los salvos, aunque todos sean salvos, pero no todos son iglesia y no todos son reino. Entonces, los extraídos, los sacados de los salvos, esa es la iglesia celeste, y los que queden salvos no van a ser condenados, pero no son arrebatados, pero no van a ser transformados, como dice Pablo en su primera carta de Tesalonicenses capítulo 4 y 1 Corintios capítulo 15, estos que son sacados van a ser glorificados, y el resto no es condenado, son salvos ya, pero son reino y tienen otra cosa totalmente diferente a lo que es el reino, al reino celestial, que no lo podemos explicar porque no es ese el tema. Vayamos a 1 Corintios capítulo 15 para entender de una mejor forma lo que hay que explicar esta noche. 1 Corintios capítulo 15. Versículo número 40. Dice así: y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Si usted ve, ya ahí estamos viendo un texto de lo que acabo de explicar. Reino, iglesia. Arena del mar, estrellas del cielo o estrellas del firmamento. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la del, perdón, y otra, en el 40 estaba, y otra la de los terrenales. Note algo, ahí voy a ir despacio porque algunos hermanos que he pasado años enseñando esto y siempre me preguntan lo mismo, y pienso yo que no lo han comprendido. Solo me digo en mi corazón, y no se va a sentir mal, pídele al Señor que no sea así. Yo digo, quizás son del reino porque no entienden. Es que es cierto, no es fácil. Por ello, no le estoy diciendo que usted es del reino por no entenderlo, pero es posible que no tenga todavía el conocimiento y todavía le falten muchas piezas del rompecabezas. Pero llegará un día que usted va a ir viendo claramente. Entonces, este versículo nos muestra que hay dos tipos de cuerpos. Y ya voy a explicar el por qué nosotros tenemos los dos cuerpos. Porque tenemos el cuerpo terrenal, que es esta naturaleza caída, pero también voy a tener un cuerpo espiritual celeste. Ya lo tengo en el espíritu, con el que fui sellado para el día de la redención. Entonces, en ese día de la glorificación voy a estar plenamente con mi cuerpo celestial. Ese cuerpo que
con el que aparece el Señor después de la resurrección. Un cuerpo que pudo atravesar las paredes, un cuerpo que comió con ellos. No me pregunte de eso porque hasta que lo tenga le voy a contar cómo es. Amén. Entonces dice, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Definitivamente que al Señor dice la Escritura que Dios, el Padre, Dios le preparó cuerpo. Fíjese bien, le dio un cuerpo semejante, no igual. Igual en lo que en sí era Adán, pero no igual en el sentido de la forma, la misma carne, etcétera, sino uno semejante a Adán. ¿Por qué? Alguien me preguntará, ¿pero por qué tuvo que recibir un cuerpo semejante al de Adán? No igual al de Adán, en el sentido no de su misma naturaleza, porque no podía recibir un cuerpo con una naturaleza caída. Porque si no, no podía ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No podía tener una naturaleza caída. No podía ser hijo de ningún humano, ni de José ni de María. Porque María tenía una naturaleza caída. Ella falleció, ella murió. Y va a resucitar hasta que resuciten los del reino. Y si fuera de la iglesia, hasta que resuciten los de la iglesia gloriosa. Entonces, él no podía ser ni siquiera alimentado por María, por su sangre, como lo hace. Entonces, ahí vemos una preservación sobrenatural de Dios en el vientre de María. Amén. Difícil, yo sé que, pero trate de la manera de poder digerir lo que puede y lo que no, póngalo a un lado. De ahí unos 10 años tal vez lo entiende. Va a depender de usted, porque aquí yo tengo hermanos que ya deben de entender y de enseñar esto. Bien, vayámonos al 42. Porque mire, en el 41 habla de toda otra creación, no está hablando del astro. Oiga lo que dice el 41. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Estas son creaciones de Dios, no son astros de lo que está hablando. Son creaciones de Dios, que ya lo vamos a ver en otros versículos y espero que usted lo pueda comprender. 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, tenemos que morir porque este cuerpo tiene que volver a la tierra, tiene que podrirse, tiene que volverse polvo. Es normal, tiene que volverse polvo. Es bien feo cuando usted ve un cuerpo en putrefacción, un cuerpo con gusanos. Más en ese CSI, ahí usted a cada rato ve que sacan cuerpos con los gusanos. Es horrible y saber que todos vamos a pasar por ahí. Y quiero decirle algo, hermano, algún día le voy a poder compartir algo de lo que he entendido, pero la Biblia no nos enseña a nosotros a la cremación. Si la cremación fuera bíblica, entonces todos los santos hubieran sido cremados, pero fueron sepultados. ¿Y qué misterio habrá, glorioso, maravilloso, en un hombre como el profeta Eliseo, que era del reino, y cada cuerpo tiene su gloria? Los terrenos tienen su gloria y los celestes tienen su gloria. Y si los huesos de Eliseo, que pertenecen al reino, revivieron a un cadáver que aventaron cuando lo iban a asaltar unas bandas armadas en los tiempos de Eliseo, y ese cuerpo topó con el hueso, uno de los huesos de Eliseo, y el muerto revivió. Es la gloria que tienen los del reino terrenal. Por eso ellos decían, ¿quiénes son estos? ¿Sabe? Me voy a anticipar algo. Ellos no sabían que iba a venir Dios mismo y se iba a hacer hombre, el Dios encarnado, y que de ese Dios hombre, 100% Dios, 100% hombre, de ahí iba a salir la iglesia. Por eso ellos, hermano, ¿cómo iban a comprender? ¿Cómo iban a llegar hasta esos alcances? Pues vino el Señor y no lo pudieron reconocer, sino algunos pocos. Los que estaban preordenados, dice Hechos.
No lo pudieron reconocer, ¿por qué? Porque el Señor no llenó las expectativas que ellos habían formado del Mesías. Por eso el Señor no es como usted quiere ni como usted se lo imagina. El Señor es como Él se revela por medio de su palabra. Por eso nuestra manera de congregarnos, de la alabanza, la oración, los ayunos, la enseñanza, las prédicas, todo es basado en la palabra. Y aunque no sea al 100%, estamos tratando de querer hacer las cosas como el Señor dice. Por eso nosotros los que predicamos no le podemos predicar lo que nos dé la gana, ni le podemos predicar de lo que alguien nos informe de usted o de alguien. No nos ha llamado Dios a sacar trapos al sol, Él los saca. No tenemos necesidad de sacarlos. No nos importa la vida de nadie o de alguien. Tenemos que ser sensibles a hacer lo que el Señor quiere. Entonces, estábamos en el 42, resucitará en incorrupción, nuevo cuerpo. ¿Se siembra en deshonra? Sí, claro que sí. Resucitará en gloria. Mira qué tremendo. Y esto tiene que ver, hermano, he tratado que en el final de esta enseñanza se cumpla el propósito que le dije por qué iba a compartir sobre el misterio oculto. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros soportar las aflicciones? Es que en esa aflicción se está formando algo en nosotros. Es que en esa aflicción va a haber un fruto. Y aún eso, lo anhelan ver los ángeles. ¿Qué es lo que va a brotar en nosotros de ese trato? Los mismos ángeles quisieran saberlo. Pero solo el Señor sabe lo que está obrando en nosotros. ¿Me estoy dando a entender? Por eso, ese es el sentido de por qué el misterio oculto. ¿Por qué soportamos? ¿Por qué aguantamos los tratos? ¿Por qué soportamos las aflicciones? ¿Por qué? Y una pregunta con signos de interrogación. ¿Por qué las humillaciones? Las humillaciones tienen un propósito, hermano. Por eso usted no debe de exaltarse, ni quererse defender, ni querer demostrar. Cuando usted es humillado y usted permite esa humillación en el sentido de que se queda callado, en el sentido de que no hace absolutamente nada, en el sentido de que no se va a vengar, ni piensa vengarse, ni está deseando un juicio contra aquel que lo humilla, usted ni se imagina la gloria que se está formando después de aquella humillación. Se va a recordar de estas palabras cuando le diga algunas citas bíblicas, como por ejemplo, segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo número 1, hasta el 13 posiblemente. Usted se va a dar cuenta que Pablo pasa de la primera carta a los Corintios y después se pasa a su segunda carta dándole continuidad a esto que le acabo de decir. Por eso Pablo decía que las aflicciones del presente no se comparaban a las glorias venideras. Usted ha sido maltratado, mire, algo le están formando maravilloso en usted. Y esto lo sabía Job. Porque tremendo, cuando Job estaba siendo tratado, él admiraba cómo el Señor había creado las Pléyades. Y habla de la inmensidad del universo, de la cosa maravillosa que Dios ha creado. Así dice Dios, así dice Job en su libro, así Dios está haciendo algo en mí. Búsquelo del capítulo 1 hasta el 42, lo va a hallar. Ahí por el 38. O si no lo busque Pléyades en su concordancia y vaya hacia donde está ahí. Y se va a dar cuenta de las palabras que Job está diciendo. Óigame, Job, ¿qué tiempo estamos hablando de Job? Y mire Job lo que se le había revelado de una forma increíble. Hice un paréntesis y me alargué porque yo sé que una enseñanza como esta no la puedo dar en 45 minutos, pero usted que está sufriendo, quiero decirle de parte del Señor por lo que estoy enseñando, lo que he aprendido, de lo que he encontrado. Dios está formando algo maravilloso ahí. Ahorita quizás lo amarga por su inmadurez, pero aguante, soporte.
¿En cuál estaba, hermano? En el 43, ¿verdad? ¿Se siembra cuerpo animal? Claro que sí. Resucitará cuerpo espiritual. Así es. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Aquí está la explicación de los dos, del reino y la iglesia. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo es, sino luego lo espiritual. Sí, definitivamente, primero recibimos el cuerpo de Adán, porque venimos, en lo natural venimos del cuerpo de Adán. Y después recibimos el ser espiritual. Somos la iglesia, somos de Cristo, sí, pero en lo físico pertenecemos a Adán, porque ese fue el cuerpo que recibimos de Adán, y después recibimos el cuerpo espiritual en Cristo. Por eso tenemos que morir y que nuestro cascarón vuelva al polvo, a Adán, vuelva al polvo de donde fue tomado. ¿Comprende? Tenemos las dos, solo que con la diferencia de que Cristo no salió de Adán, sino que tuvo que ser igual a Adán. Ya no podía tener la naturaleza de Adán porque Adán estaba caído. Entonces se le preparó un cuerpo exacto como el de Adán sin ser sacado de Adán. Por eso todos los que nacemos en esta tierra traemos naturaleza adámica y por lo tanto necesitamos un redentor. Y el que no lo recibe no puede ser salvo conforme a las Escrituras. Entonces se le tuvo que dar un cuerpo semejante al de Adán para que con la capacidad, la fuerza y todo lo que había en el primer Adán, él con esa misma, podríamos decir así, con esa misma naturaleza, con ese mismo estado del primer Adán, para poder hacerle frente al pecado y vencer el pecado, para poder recuperar todo lo que el primer Adán perdió, para salvar a los del reino descendientes de Adán y para sacarnos a nosotros. Yo sé que es complicado, léalo, óigalo cuantas veces sea este estudio, esta palabra, pero compréndala. Estoy tratando de sujetarme casi en un 98% de la Biblia. Lo que pasa es que no puedo estarle dando todas las citas bíblicas que a veces involucran la enseñanza. Entonces, si no, iba a ser una batalla desigual contra Satanás o contra el pecado. El primer Adán fue vencido. El segundo Adán, que es Cristo, el postrer Adán, que es Cristo, peleó contra el pecado, peleó contra Satanás con la misma capacidad del primer Adán. El primer Adán tenía la capacidad para vencer a Satanás y para vencer el pecado. Con la única diferencia de que el primer Adán, su eternidad era condicionada, es la palabra, gracias. Sí, ya lo he explicado eso. Condicionada. El día que de él comas, condicionada. En la de Cristo no. Por eso la naturaleza que dio Adán, aún en estado de perfección, hubiera sido siempre condicionada para toda su descendencia. La nuestra, que salimos de Cristo, no es condicionada. Hay cosas que uno ni siquiera comprende, como para que eso nos haga darnos cuenta lo ingratos que somos. Por eso tenían razón los profetas. Hoy lo puedo entender yo por la revelación completa, pero tenían razón los profetas al indagar diligentemente quién era este pueblo tan privilegiado. Es que usted ni se imagina el privilegio. Posiblemente lo lea en las citas bíblicas que leamos. Pero ellos tenían razón en decir, ¿cómo es esto? Este pueblo demasiado privilegiado. Eso somos nosotros. Y nosotros los privilegiados no lo sabemos algunos. Y los que lo sabemos no lo digerimos, no lo hacemos vida en nosotros. Cuando usted entiende esto, no hay nada que lo venza en esta tierra. Usted se vuelve, como dice el apóstol Pablo, más que vencedor.
7 veces cae el justo y 7 veces es levantado. Nos dieron garantía. Nos dio su espíritu. La salvación no depende de nosotros. Y dice el profeta, la salvación viene de Jehová. La salvación es de Jehová. La salvación no puede estar depositada en usted y en mí. Amén. Ay, espero que sí, hermano. El primer hombre es de la tierra, terrenal, reino. El segundo hombre, que es el Señor, ¿de dónde es? Del cielo. Por eso, al salir de Él, somos celestiales. Somos celestes. Ahora note el 48. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. El que sale de Adán, igual que Adán. Pero los que salen de Cristo son celestiales. Y ya le expliqué por qué la iglesia es celestial y con cuerpo humano. Y el 49, y así como hemos traído la imagen del terrenal, lógico, nacimos en Adán, traeremos también la imagen del celestial, la que heredamos. Qué bendición, ¿verdad? Por eso dice Pablo de una forma increíble. Dice que, mire lo que dice, óigame lo que dice Pablo. Dice Pablo, y lo dice a los Corintios, que en la medida que este hombre exterior, Adán, se va desgastando, se va deshaciendo, que va desapareciendo, así va creciendo el interno. Entonces, en la medida que crece el interno, el externo mengua. En la manera en que va creciendo en vida el interno, el externo va muriendo. Por eso el apóstol Pablo habla de hacer morir. ¿Y cómo hacemos morir? Solamente podemos hacer morir el externo, el hombre natural, el hombre adámico, en la medida que Cristo se forma en nosotros y va creciendo. No es con ayunos. El ayuno es para otras cosas. Y necesario para que ese interno vaya creciendo, pero no es por el ayuno, sino por el crecimiento del interno, el externo va desapareciendo. Bien. El 50, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. La naturaleza adámica no puede heredar el reino de Dios. Amén. Y el 51, aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Algunos no van a morir, alcanzarán el fin de los tiempos, antes del arrebatamiento estarán con vida, no van a morir, pero si no mueren van a ser transformados. Bien, espero que me haya comprendido un poco de lo que estoy hablando, ¿verdad? Bien, vayamos a Juan, capítulo 14. Aquí hay algo también difícil de entender, se lo dije hace un momento, pero no es lo mismo que lo oiga que lo entienda. Juan 14, versículo 22, dice así Juan 14, 22 y 23. ¿Ya lo tiene? Le dijo Judas, oiga, no el Iscariote, sino el hermano del Señor. Oiga, aclara, ¿verdad? Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Amén. Oiga, qué tremendo lo que está diciendo. Yo quiero preguntarle, ¿cuánto tiempo ha permanecido usted en la palabra? ¿Cuánto tiempo usted ha guardado la palabra? Note, no estoy diciendo que la ha cumplido, no, la ha guardado.
Y la forma de cumplirla es algo similar a lo que Pablo dijo, que en cuanto a la ley, irreprensible, pero eso no significa que él cumplió la ley, porque si no, hubiera sido otro Cristo. Solo Cristo pudo cumplir la ley. Y entonces, ¿cuál es la explicación de que fue irreprensible en cuanto a la ley? Ya lo he explicado, que la ley decía, no hagas esto. El hombre viene y lo hace, infringe. Entonces, infringe, viene hoy la ley y le dice, tienes que hacer esto. Entonces venía el creyente, el israelita, y pagaba el precio, o sea, cumplía la ley. Entonces, la ley ya se había cumplido en él. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Porque ¿cuántos de nosotros hemos dejado los caminos del Señor? ¿Cuántos de nosotros hemos pecado y hemos regresado a Él arrepentidos? Hemos pagado un precio altísimo, algunos hemos perdido el privilegio, otros hemos sido devastados por el enemigo, otros hemos tenido grandes pérdidas, otros hemos sido pasados por unos desiertos terribles, pero aquí estamos. No importa que le digan lo que los demás le quieran decir, permanezca en el Señor. ¿Se acuerdan mis palabras cuando le dije bienvenidos y todos? Qué bendición ver su perseverancia. Es que esa es la evidencia, la prueba de que usted ha creído. Entonces, dice el 23, pero eso no es lo difícil de entender. Repito el 23, el que me ama, mi palabra guardará. Oiga esto, y mi Padre le amará y vendremos a Él. Oiga, y haremos morada con Él. ¿Se recuerda que le dije que el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre vendrán a hacer morada? Y sabe que todo el universo no puede sostener su gloria. Y dice el Señor Jesús, mire qué revelación, hermano. Por eso los profetas del antiguo pacto decían, ¿cómo es esto? Y por más que investigaron, no pudieron llegar al entendimiento. ¿Cómo es posible que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo venga a hacer morada en mí cuando dice el Salmo que la tierra es estrado de sus pies? ¿Verdad que hay que estar loco para entender esto? Pero loco en Cristo y por Cristo. Porque para el mundo esto es locura. Y no las pueden discernir ni entender porque hay que discernirlas espiritualmente. Por eso el que no sea como un niño, como uno de estos, dijo, y agarró un niño de ejemplo. Ninguno que no sea como este niño no puede entrar al reino de los cielos. Y el niño puede creer lo más imposible o lo más ridículo. Yo me recuerdo que tenía un sobrino que cuando lo montaba mi carro me decía, pero el carro de mi papi es mejor que el suyo, me decía. Fíjate que no, Leo. Y él tiene 30 y pico de años. Para que no estén pegando los míos otros sobrinos, que seré yo, señor. Le digo, fíjate que no, Leo. ¿Cómo no, me dijo? ¿Por qué, me dijo? Te voy a decir una cosa. Fíjate que este carro, cuando entra al agua, se vuelve carro anfibio, le dije. ¿Y qué es eso? Me dijo. Significa que puede andar debajo del agua y no le pasa nada. ¡Oh! Sí, le dije. Y sabes también, le dije, y no solo eso, cuando se acabe el camino, yo le aprieto este botón, le digo, mira, le aprieto este botón y se hace avión. Era un niño. Yo le estaba exagerando, mintiéndole, pues, haciéndole la broma. Pero lo creí, hermano. Isaac, cuando estaba chiquito y lo andaba en mi carro, le decía yo a Isaac, mira, Leo, fíjate que este carro, si vos le haces así, pita, le dije yo, pero tenés que hacerlo debajo del retrovisor. Pita. Y se queda, no. ¿Cómo no? Porque él se jactaba que mi abuelo y que no es que... Le decía yo, hacerle, vas a ver. Y fíjese que aquí tenía un pito, porque aquí no me pitaba en el timón. Y tenía aquí un botón. Entonces él no veía que cuando él le hacía... Cuando él le hacía aquí, yo le hacía aquí. Y él creía, y yo sabía, como es niño, yo sabía lo que iba a hacer. Yo sabía que él me iba a querer probar. Entonces yo me hacía caso que no lo veía. Y de repente le hacía yo... Él me llegó a creer. Después se dio cuenta
de que era mentira, ¿verdad? Pero ve, ¿sabe por qué le digo esto? Porque no sé qué lucha puede tener usted ahorita en su mente creyendo que esto es ficción. Es que quiero decirle algo, solo los que son celestes pueden recibir esto. Es como le dijo el Señor a aquellos que le dijeron, sus discípulos, le dijeron, Señor, entonces no es bueno tomar mujer, le dijo. Y entonces el Señor dijo, es que esto es para los que les es dado. Así que antes de que usted se quiera casar, averigüe si usted es dado. Es para quienes les es dado. Y empieza a hablar de los 3 tipos de eunucos. De los que nacen eunucos, los que se hacen eunucos y los que hacen eunucos. O los hacen eunucos. Le digo esa aclaración porque yo sé que hay batalla en nuestra mente. No son locuras las que hablamos. Entonces los profetas no veían claro la sucesión. Fíjense, no veían claro la sucesión de los tiempos. Cuando le digo la sucesión es acción y efecto de suceder, pero también ordenación de las cosas. Entonces, los profetas no veían claro la sucesión de los tiempos, el ordenamiento de las cosas. No lo veían en claro, como nosotros, hermano, que podemos decir, bueno, realmente ya está el escenario porque o ya están en acción los primeros 4 de los sellos del Apocalipsis, o solamente estamos viviendo el principio de dolores que habla el capítulo 24 de Mateo, pero yo siento que cada uno de los caballos ya los estamos viviendo, los caballos del libro Apocalipsis, de los sellos, y sus jinetes. Todavía nos cuesta, ¿dónde va? Ya empezamos o no hemos empezado, así en eso que vemos oscuramente por falta de conocimiento y por falta de revelación, lógico, hay algunas cosas que no las vemos muy claras. Así estaban los profetas. Sus visiones solían ser cuadros sin perspectiva. ¿Y qué es perspectiva? Arte de representar en una superficie los objetos en la forma y disposición con que aparecen a la vista. Así ellos eran cuadros sin perspectiva, ni conocían las circunstancias en que habían de suceder aquellas cosas que les revelaba el Espíritu de Cristo. Y yo ponía aquí algunas interrogantes. ¿Cómo vendrán a ser su pueblo? Es una pregunta. ¿Cómo vendrán a ser su pueblo? Porque ellos estaban conscientes que ellos como pueblo habían salido de los lomos de Abraham. Y cómo Dios había llamado a Abraham de Ur de los Caldeos. Y cómo Dios se le reveló a Abraham y cómo Abraham pudo dejar su tierra, su parentela. O sea, y yo siempre me preguntaba, Señor, ¿y cómo es que? Porque no entiendo cómo es que Abraham pudo dejarlo todo y así nomás y salir, etcétera. Claro, mi falta de conocimiento, mi falta de revelación. Y una vez, estando en otro, fuera del país, y por cierto fue en la Dominicana, el pastor Lucas, que es el pastor de mi hermana, me dice, Eduardo, te quiero llevar a la televisión y quiero que estés conmigo allí y vamos a compartir. Y me llevó, y lo primero que el hermano me preguntó es, ¿qué es lo que hacía que los hombres de Dios le sirviéramos, le siguiéramos cuando estamos bien, como el caso de Abraham, estamos bien, tenemos buena vida, tenemos buen trabajo, tenemos buenos ingresos, o no nos falta nada, o sencillamente estamos bien? ¿Cómo es que se puede dejar todo esto y seguir algo como en el caso de Abraham, que le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar? Ni siquiera le dio el nombre. Entonces, yo me veía siempre, y el Señor ahí me bendijo, 1994 o 95, y a mí el Señor me bendijo ahí, y qué tremendo lo que se me puso en mi corazón, y está en la Escritura. Y vi la porción cuando dice que fue la gloria de Jehová la que hizo que Abraham dejara su tierra, su parentela. Dios le mostró su gloria. ¿Qué es lo que hace que usted renuncie
a cualquier cosa, a aquella gloria que Dios le muestra. Porque no hay otra forma de poder decir, ¿cómo es que uno puede dejarlo todo y tirarse a lo ciego? Ahí le voy a enseñar la cita bíblica. Está en Génesis, o si no está en Hebreos, creo que está. Si usted tiene duda, yo le doy la cita bíblica después del culto. Bien, ¿cómo vendrá a ser pueblo? ¿De dónde saldrá para ser pueblo? ¿Cómo serán redimidos? Todo esto, el Espíritu de Cristo trataba de darles, pero ellos no lo podían comprender. Este Espíritu Divino que guiará e iluminará a los apóstoles en el Nuevo Testamento, moraba ya en los antiguos profetas y los dirigía hacia el conocimiento de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, que le era revelada de un modo misterioso. De un modo misterioso. Solo el conocimiento tenían, pero no lo podían comprender. Ellos, a nosotros, a diferencia de ellos, a nosotros, después del conocimiento, se nos ha revelado. Y es por eso que el Señor prometió darnos al Espíritu Santo. Cuando habló en Juan capítulo 14, que nos daría un consolador. Amén. ¿Cómo que se nos ha revelado a nosotros? A nosotros se nos ha revelado por el Espíritu, nos ha dado pastores y maestros, y nosotros lo vamos a dar a otros. Y mire qué interesante esto, y no estamos hablando del evangelio que se predica aquí en la tierra. Vayamos a Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículo número 10. Y después vamos a leer el versículo 1 y vamos a leer algo tremendo de todo lo que hemos hablado. Efesios 3:10. Dice así: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, no aquí en la tierra. Así como nosotros fuimos enseñados, la iglesia, así la iglesia, no el reino, va a enseñar en los lugares celestiales. Pero oiga, veamos todo el contexto. Ahí el versículo 1. Yo creo que con todo lo que ha oído esta noche, usted va a poder entender un poco mejor estos versículos. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Voy a volver a leer el versículo 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Fue dada para que Él nos diera a nosotros la revelación. Nosotros recibimos la revelación, somos enseñados y venimos nosotros y hoy nosotros vamos a dar esta revelación. ¿Comprende eso? Ahora, vea lo que dice el versículo 3. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles, oigan, nosotros, los que los profetas no entendían, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder, a mí,
que soy menos, oiga, no dice que es el más pequeño de los apóstoles, dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Sigamos. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Oiga, por medio de la iglesia, nosotros, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno, oiga, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis. ¿A causa de qué? De mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Mire. Ahora, difícil de poder comprender estos versículos. Difícil de poder comprender capítulo 14 de Juan, versículos 22 y 23. Difícil comprender 1 Corintios cuando habla de los cuerpos y de sus glorias. Ahora, Cristo Jesús, fíjese qué tremendo esto, cuando dice el 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación. Oiga, la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Y está hablando que fue en Cristo, y Cristo es el medio. Ahora, yo lo voy a llevar a otra cita bíblica bien difícil de comprender. Vayamos a Miqueas, capítulo 5. Miqueas, capítulo 5. Oseas, Amós, Miqueas. Miqueas, capítulo número 5. Amén. ¿Ya lo tiene? Dice así. Esta solo la mencioné el jueves pasado. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Oiga lo que sigue. Y sus salidas. La iglesia, Efesios 3:10, saldrá. Amén. Venimos de Cristo y saldremos, según Efesios 3:10. Pero hablando de Cristo, ese misterio escondido, oiga, lo dice, y sus salidas. O sea que cuando vino a la tierra no fue su primer salida. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Amén. ¿Comprendes? Tengo 2 minutos más. Los sufrimientos y triunfos del Mesías habían sido predichos en el Antiguo Testamento, pero solo se comprendieron plenamente cuando Jesús cumplió en su persona aquellas profecías, aquellos oráculos. El Espíritu de Cristo testificaba a los profetas los padecimientos de Cristo y las glorias que les seguirían. Como lo dice 1 Pedro capítulo 1 y versículo número 11. Y sus salidas. Y vino y sufrió. Y por esos sufrimientos y por esas humillaciones, Él fue levantado, fue exaltado, se le dio un nombre que es por sobre todo nombre. Y ante ese nombre se doblará toda rodilla y toda lengua confesará. Los sufrimientos, mira dónde lo llevaron.
Yo hasta aquí voy a llegar porque me voy a pasar a otros puntos donde voy a necesitar más tiempo. Pero yo quiero terminar con esto. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Libró a Cristo? Si Cristo es la cabeza de la iglesia, significa que también su cuerpo ya fue librado. Amén. Démosle un aplauso al Señor. El sufrimiento lo llevó a una posición increíble. Los sufrimientos y las humillaciones a nosotros son porque está formando en nosotros una gloria que hoy no vemos, que no sabemos, que no entendemos. Y voy a explicar por qué los ángeles anhelan mirar. Los ángeles se inclinan, ya vamos a ver, a mirar, porque la palabra hebrea ahí es, griega ahí es, que se inclinan para ver con profundidad las cosas. Y ellos no las pueden ver. Porque el ángel no sabe que el trato que estamos sufriendo nosotros es para una mejor gloria. Y fíjese que a nosotros se nos ha revelado. Y en la próxima enseñanza vamos a tener que tocar un poco sobre los ángeles. Por lo no quiero seguir porque necesito otra hora por lo menos. Pero ellos anhelan, quieren saber por qué nosotros tenemos esa naturaleza, por qué nosotros tenemos ese aguante. Hay un misterio que ni siquiera ellos pueden entender. Solamente recibir órdenes de ministrarnos y fortalecernos. ¿Y quiénes son estos? Para que nosotros, los ángeles, los ministremos y los fortalezcamos como fortalecimos en el Getsemaní a Dios, que es Cristo. Vamos a orar. Padre, qué maravilloso es saber esto, Señor. Gracias, porque no es en vano, hay un sentir interno. Señor, hay algo especial que nos hace mantenernos, no importa las circunstancias, no importa las condiciones, no importan los sufrimientos, no importan las batallas, no importan las pérdidas. Por eso podemos hoy entender, como siervos, como Pablo, como siervos, como Pedro, Señor, que no fueron apóstatas irreversibles. Señor, qué maravilloso es saber que los sufrimientos, las humillaciones están formando en nosotros una gloria. Ahora, hermano, usted puede entender por qué la respuesta de David a Simei de no matarlo y de soportar los vituperios de Simei. Humillado, saliendo, subiendo la cuesta descalzo, embozado, todavía él creía en su interior que esa humillación estaba convirtiéndose más adelante en una bendición. Hermano, no sé cuál es su situación, pero no le puedo decir más que crea la palabra del Señor, porque su espíritu, en su espíritu, es el único que lo puede a usted fortalecer,
para que pueda soportar, para que pueda esperar. David, en uno de sus salmos, en el 40, versículo 1, dice: pacientemente esperé a Jehová. ¿Puedes tú esperar al Señor? ¿Puede usted esperar al Señor? ¿Puede confiar en que Él tiene el control de todas las cosas? ¿Puede creer usted que hay ángeles que lo fortalecen, que acampan a su alrededor? Señor, gracias por las cosas que nos permites conocer, por las cosas que nos permites entender, o por las cosas que nos revelas, Señor, que nos ayudan a perseverar en este desierto grande, largo, espantoso, lleno de serpientes y escorpiones, donde no hay agua, donde no hay comida. Y podemos confiar en que tú, Señor, un día concluirás tu obra en nosotros. Qué maravilloso saber que un día seremos levantados de nuestros sepulcros los que hayamos muertos, y los que estén con vida serán o seremos transformados en un cerrar y abrir de ojos. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender estas verdades, que serán las que nos van a sostener en el día malo, que son las que no nos permitirán que desfallezcamos o que muramos, o que nos demos por vencido cuando nuestras fuerzas y nuestras capacidades se han acabado. Señor, tú has hecho las Pléyades bellísimas, así también harás algo maravilloso en mí, Señor. Gracias, Padre, y te pido, mi Dios, que bendigas a todos aquellos que puedan estar escuchando esta enseñanza. Señor, dales el entendimiento, el discernimiento, que ellos puedan diligentemente buscar en tu palabra aquellas cosas que no se pueden dar las citas bíblicas, y que comprueben, Señor, de que es verdad lo que tú das por medio de tus siervos. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.